Estimados amigos y colegas participantes del segundo Congreso Internacional de Arte Peruano, organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les saluda Virginia Yep desde la ciudad de Berlín, Alemania. En esta oportunidad no me será posible estar presente físicamente, pero gracias a la tecnología he podido preparar un material y enviarlo en base a audios, textos e imágenes. El tema son las grabaciones históricas de música del norte del Perú realizadas por el alemán Hans Heinrich Brüning. Espero que sea de su interés, de su agrado, y les deseo un maravilloso congreso con mucho intercambio de ideas y confraternidad entre todos los que nos ocupamos del arte peruano. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Para que mi ponencia tenga un hilo conductor, propongo las siguientes interrogantes, las que ustedes pueden leer en la pantalla. Para responder a estas preguntas, habría que echar un vistazo a la historia. El fonógrafo fue un invento revolucionario, porque hizo posible la grabación, el archivo y la reproducción de sonidos. Recién con el fonógrafo fue posible la documentación de la música de tradición oral y con ello su estudio. Con este invento surgió la ciencia llamada entonces musicología comparada, que hoy es más conocida con el nombre de etnomusicología. ¿Cómo funcionaba el fonógrafo? Para la grabación, el sonido pasaba por la campana, que ustedes pueden ver en la pantalla, en cuyo final tiene una membrana hacia una aguja, la que según las vibraciones de esta membrana va grabando surcos sobre un cilindro de cera que da vueltas. Con el fonógrafo como herramienta técnica, se fundó en el año 1900 el Archivo Fonográfico de Berlín, a través de Carl Stumpf, a quien vemos en la foto, y de Hornbostel. Con ello se fundó la Facultad de Musicología Comparada en base al Instituto de Psicología, porque Stumpf era psicólogo. Entonces, se repartieron muchos de estos aparatos, muchos fonógrafos, a viajeros, a científicos, a diplomáticos que viajaban por el mundo entre los años 1900 y 1943. Ellos entregaban sus grabaciones al archivo y con ello se formó la primera colección de fonógrafos. Los cilindros grabados por Brüning en el Perú corresponden a los años entre 1910 y 1911 y entre 1924 y 1925. La información que nos presenta el cuadro que vemos en la pantalla la extraí del Archivo Fonográfico de Berlín. En la primera columna podemos leer qué persona fue la que grabó. En la segunda, la zona de sus grabaciones. En la tercera, el año en que realizó las grabaciones, y en la última, la cantidad de cilindros que grabó. Entre los países de nuestro interés, los países sudamericanos y centroamericanos que tienen estos cilindros de cera grabados: Argentina, México, Tierra de Fuego, Brasil, Venezuela, Surinam, Haití y Perú. En la pantalla podemos ver algunas fotografías de la persona de Hans Heinrich Brüning. ¿Quién era este alemán que vino al Perú
con 27 años y pasó gran parte de su vida en Lambayeque. Bruning nació el 20 de agosto de 1848 en Hofer, cerca de la ciudad de Kiel, al norte de Alemania. Entre 1865 y 1869 estudió matemáticas y química en la Universidad Técnica de la ciudad de Hannover. Desembarcó el 12 de septiembre de 1875 en el puerto del Callao. Al día siguiente continuó viaje en barco hasta Etten. Trabajó como ingeniero en la hacienda Patapo. Empezó en 1883 sus observaciones meteorológicas, que eran informes de cómo iba el clima en esa zona. Publicó en 1893 falsificaciones de objetos etnográficos en el Perú. Ya despertaba su interés por todo lo que era la cultura mochica. Retornó a Alemania entre 1897 y 1898, después de 22 años. En Alemania consiguió aparatos fotográficos y meteorológicos más modernos, además de un fonógrafo. Después de 17 meses de estadía, vuelve al Perú en 1898. En 1899 trabajó en la hacienda Pomalca y en 1902 en la hacienda Laredo. Hizo amistad con el arqueólogo Max Uhle en 1900, año en que fue nombrado inspector de Huacas y miembro del Instituto de Historia. En 1925, Bruning decide regresar definitivamente a Alemania por encontrarse ya muy enfermo, después de 50 años viviendo en el Perú. Aún en Alemania siguió luchando por estudiar y por publicar sus observaciones y sus experiencias en el Perú. En el año 1928, en la ciudad de Hamburgo, muere este alemán que tanto hizo por el Perú y que al final de su vida ya no se llamaba Hans Heinrich Bruning, sino simplemente Don Enrique Bruning. Después de este pequeño recuento histórico respecto al fonógrafo y a Bruning, podemos ya introducirnos en la documentación etnográfica hecha por Bruning para contextualizar sus grabaciones. En la pantalla veremos paralelamente fotos captadas por Bruning y contraejemplos captados por mí desde 1993 hasta la actualidad, en la zona de Piura y Lambayeque. Al igual que algunos estudiosos de su época, Bruning combina su interés fotográfico con el registro de la tradición oral, en este caso de la lengua y de la música. Sin embargo, como la técnica fotográfica le lleva algunos años de ventaja al fonógrafo, las grabaciones de Bruning corresponden a un periodo relativamente tardío con respecto a sus fotografías, realizadas a partir del año 1890. Poco se sabe sobre el trabajo de recolección musical de Bruning. En contraste con la minuciosidad con la que clasificó su obra fotográfica, dedicó apenas 8 páginas de su libreta a detallar lo que llamaremos su primera etapa de registro, correspondiente a las grabaciones realizadas entre los años 1910 y 1911 en el pueblo porteño de Etten, de entonces notable actividad migratoria y comercial. Su segunda etapa de registro, de la cual existe aún menos documentación, comienza 12 años después, en 1923, y se prolonga hasta 1925.
los últimos años de su vida. Aunque de esta segunda etapa faltan datos precisos del registro de algunos cilindros, podemos aventurarnos a decir que estos fueron en su mayoría tomados en Lambayeque. Esta clasificación de las piezas musicales en dos grupos no es solo en función a la época de su registro, sino también en función a los géneros y a los instrumentos musicales utilizados para su ejecución. Mientras en la primera etapa, 1910 a 1911, Brüning se concentró en grabar danzas, marchas, serranitas y marineras tocadas por la combinación flauta-cajita, por el cajero, y chirimía y caja. En la segunda etapa, 1923 a 1925, registró principalmente tristes, un tondero y un cacharpari, tocados por quena, solista, dúo y trío, y flauta doble. En la pantalla podemos apreciar el listado de todas las piezas que conforman la colección Brüning. Como ya mencioné anteriormente, no hay una correspondencia exacta entre la fotografía y las grabaciones musicales de Brüning. Así que iremos con las imágenes y lo que les voy a contar en forma asincrónica, digámoslo así. Sobre los músicos, sus apuntes nos ofrecen, incluso en su primera etapa, poca información. Al respecto, extraemos de su libreta la siguiente cita. Me dijeron que en Etten hay 6 tocadores de cajita y flauta, 3 de ellos de una misma familia, 2 hermanos y el hijo de uno de ellos. Estos son vistos como los mejores tocadores, especialmente los 2 Manuel Quesñay, el padre y el hijo. Sin embargo, en ciertos registros, Brüning no especifica cuál de los 2 es el intérprete. Para la etnomusicología en general, las grabaciones de Brüning son un ejemplo importantísimo del uso eficiente de la técnica del registro fonográfico y de la visión y criterio bilateral en cuanto a la selección de la música. Para la edición del disco, el archivo fonográfico encargó la biografía de Brüning a Bernd Schmelz y a mí el análisis de la música de los cilindros, para lo cual recibí copias de las grabaciones y del listado original de las piezas. Con mi tesis doctoral estaba indirectamente ligada temática y geográficamente a la música de estas grabaciones. No me fue difícil contextualizar e interpretar a partir de ellas mismas los aspectos musicales que se me iban presentando durante el análisis. Cuando ya tenía el texto casi listo, recibí la copia de la libreta de Brüning y de algunas de sus cartas a Hornbostel, lo cual me permitió citar y respaldar mis conclusiones
con las apreciaciones de Brüning. Pasaron más de 100 años desde la primera grabación y, sin embargo, la tradición oral se ha mantenido activa. Hablando en términos musicales, esta continuidad se manifiesta sobre todo en las características pentatónicas que se aprecian en las piezas grabadas por Brüning y que cumplen la misma función en la música norteña actual. Este documento representa una fuente primaria única y que ofrece al etnomusicólogo una referencia básica para el seguimiento histórico de la música en el Perú. El trabajo con las grabaciones históricas me remontó de tal manera en el tiempo y el espacio que, terminada la edición, decidí viajar a Cajamarca en el 2003 en busca de los cajeros. En Challio Grande encontré a Fidencio Kulke, quien me demostró que la tradición del cajero continúa. Todavía fascinada con el tema de este alemán que estudió tanto al Perú, y en mi calidad de estudiosa peruana en Alemania, decidí viajar a Lambayeque en el 2004 y conocer el lugar que una vez acogió a Brüning. Con sus grabaciones en el flamante disco compacto en la mano, pude explorar toda la zona, conversar con la gente, hacer amigos y finalmente comprobar que don Enrique Brüning sigue presente en la vida lambayecana, donde personas de toda condición conocen su obra y están muy orgullosos de tan ilustre hijo adoptivo. Una prueba de ello es la cantidad de colegios que llevan su nombre. Además, existen establecimientos, una compañía de transporte y hasta, no podía faltar, una dulcería Brüning. Tal como la música, su nombre sigue presente.
En el año 2007 viajé nuevamente a Lambayeque, esta vez con mis estudiantes alemanes de la Freie Universität Berlin, para seguir las huellas de Hans Heinrich Brüning. Los resultados de esta excursión universitaria y las experiencias vividas sobre la huella de Brüning quedarán impregnados en su formación profesional y humana. Ellos jamás imaginaron encontrarse en el Perú con el recuerdo y la gratitud de un pueblo a este alemán y ser además asociados e identificados con él. Los estudiantes alemanes, los amigos lambayecanos, los músicos que encontramos a nuestro paso y yo escuchamos juntos con gran emoción y 82 años después estas grabaciones históricas de sorprendente actualidad.